Muy buenas a todos. Bienvenidos a este directo. Quiero hablar con Ruth Villamagna. Es siempre un placer hablar con Ruth. Si habéis visto más o menos mis vídeos, ya me habéis visto alguna vez hablando con ella. Es una pintora escénica que es muy buena. Y además tenemos algunos puntos en común, que es de lo que queremos hablar hoy. A ver, un momento. Todos, me hace mucha ilusión que estéis todos aquí. A ver, la he aceptado, pero no sé si funciona. Aceptar. Ah, sí. Hola, Hola, que no me ¿qué salía. tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de volver a charlar contigo por Es aquí. que cualquier excusa me sirve para hablar contigo, que es siempre un placer. Qué maravilla. Bueno, nada, te presento por si alguien no te conociera, cosa que hacen muy mal porque deben. Ruth es una pintora escénica y de props que trabaja normalmente en cine y es una pintora increíble. Y además tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es que además de ser muy buena, no le molesta nada contar lo que sabe y explicar lo que sabe. Y tiene este punto didáctico que me parece maravilloso y muy generoso. Y esto es un poco del tema del que vamos a hablar hoy, si te parece bien, claro. Me parece súper bien. Además, yo estoy muy a tope con compartir lo que se sabe, sobre todo cuando uno tiene ya cierta experiencia y tiene pues cierta confianza en que lo que sabe lo ha aprendido pues, después de muchos años de experiencia. Y, y no tengo ningún miedo a que me quiten el trabajo, que es algo que me dicen muchas veces, pero ¿cómo cuentas todos tus secretos? Que es que yo no cuento todos mis secretos, es que mis secretos son infinitos. Sí, una de las cosas que a mí más me sorprende es cuando a veces me dicen, y estoy seguro que a ti te dicen lo mismo, dices, pero qué generosa Mm, eres compartiendo lo que sabes y tal. Es que a mí me parece lo más natural del mundo. sí, Porque además no sí, es algo que yo haya, que no es algo que yo haya inventado, es algo que yo he descubierto que ya hacían otros o me enseñaron otros o que yo por casualidad he descubierto en el taller, pero no son cosas sagradas metidas en cajas mágicas. claro, y además va un poco en contra de la industria a la que nos dediquemos. Yo siempre lo digo, pero es que si solamente sabes tú hacer algo, la demanda va a ser muy pequeñita porque tú eres la única persona que puede hacerlo. Si tú compartes lo que sabes hacer y hay más gente que puede aprenderlo, esa técnica va a ser compartida por mucha más gente y va a hacer que la industria crezca y que se pueda hacer cosas más interesantes a nivel de pintura, que es, por ejemplo, lo que yo hago, pero puedes extenderlo a cualquier otra dinámica. Y creo que es muy importante y sí, efectivamente me dicen mucho lo de que generosa, incluso hay gente que a ti también te pasará, me escriben y me preguntan, oye, ¿cómo pintarías esto? ¿Cómo harías esto? Estoy teniendo problemas con tal. Yo, es verdad que no tengo 500.000 millones de seguidores como tú y puedo darme el lujo de contestar uno por uno a la gente con cierta premura. Tampoco voy a decir que es instantáneo. Pero sí, sí, para mí esto es un placer, es un súper placer. No, yo también intento contestar, ¿eh? Sobre todo cuando hay dudas de estas razonables, pues, porque creo que es nuestra obligación también hacerlo. Sí, sí, sin duda. Pues una de las cosas que decimos esto de los secretos, ¿no? A mí una cosa que me fascina es que cuando cuento a alguien cómo hago un efecto, yo que sé, el que sea, después esa persona lo hace y, vale, sí, se parece al mío, pero no tiene nada que ver a la vez, porque cada uno lo Claro, aplica de maneras distintas, tiene sensibilidades distintas o maneras diferentes de hacerlo, entonces esas cosas van creciendo y no son nunca iguales. exacto. Y pueden ser diferentes, pueden ser que se adapte mejor a las circunstancias que en concreto requieren, etcétera, etcétera. Pero mira, a mí me pasa mucho que cuando trabajo en cine, yo normalmente lidero pequeños equipos, pero cada vez me gusta menos liderar equipos porque, claro, aparte de toda la responsabilidad, etcétera, etcétera, a mí lo que me gusta es pintar, ¿no? Y mi jefe o el supervisor de props, que es el que me llama para trabajar, siempre pues espera que todo esté al nivel de cómo tú lo haces. Y obviamente es muy difícil que los demás, aunque tú les expliques cómo hacer algo, lo hagan exactamente igual que tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que aunque tú expliques cómo haces algo, o aunque lo expliques en un vídeo, o aunque lo expliques en un vídeo y luego lo expliques verbalmente, es muy difícil que sea exactamente con tu huella y con tu mano. Entonces, eso va a ser siempre tuyo. Ese va a ser siempre tu sello de identidad. Y, en efecto, cada cual tiene que tener el suyo, pues eso, a base de práctica, práctica y práctica. Sí, en este sentido nos hemos encontrado Ruth y yo más o menos en el mismo punto, en que íbamos enseñando caóticamente, ya sea en Instagram, ya sea en vídeos de YouTube que están disponibles. Seguid a Ruth tanto en Instagram como en YouTube porque tiene
Unos vídeos, además de esos maravillosos que son cortos, concisos, que van al Muy grano y te cortos, explican las sí, cosas. Que yo a veces me sí, sí. enrollo en teorías extrañas. Y son muy buenos. Pero claro, los dos nos hemos encontrado con el mismo problema. Es que son vídeos demasiado sueltos, demasiado caóticos, y necesitamos de alguna manera organizar ese conocimiento para que la lección o para que la transmisión de conocimiento esté más organizada, que tenga más peso, que sea más coherente y que pueda llevar a algún sitio, que no sean simplemente pequeñitas cosas sueltas. Entonces, tanto Ruth como yo hemos hecho cursos, los hemos hecho de maneras muy distintas, ¿no? Y tú tienes uno que yo he empezado a seguir, no lo he podido terminar, el de Pinter Props, que me parece genial, porque ¿Te es gusta? como una especie de esos vídeos maravillosos que tú haces cortos que van al grano, pero uno detrás de otro y encadenando diferentes efectos y diferentes conceptos. Claro, cada uno de ellos con diferentes posibilidades sumados a los demás. O sea, en un curso tú das opciones para hacer 1000 millones de cosas distintas. Sí, Entonces, háblame exacto. de ese curso. Ese curso que es el curso de pintura de props, que lo que hago es pintar un arma como esta, que la tengo aquí, pero pintada bien, que luego la sorteé, pues con efectos de pintura de diferente naturaleza. Pues tiene metales, tiene un poquito de madera, creo, o no tiene madera este. Tiene cromado, tiene negro con arañazos, tiene un montón de efectos diferentes y luego el envejecido, tiene efecto óxido. Entonces, es cierto que una persona puede ver el curso y decir, bueno, no me interesa un arma. Yo no quiero pintar un arma de juguete, quiero hacer otras cosas. Pero es verdad que, como tú dices, el curso creo que son 2 horas y media, cuento un montón de diferentes técnicas que se pueden aplicar absolutamente a todo, tanto a prop como a una maqueta, como incluso a una figura, etcétera, etcétera. Y esa es la idea. A veces me da la sensación de que igual está muy condensado, ¿no? Como tú dices, voy muy directa al grano y cuento muchas cosas, pero depende de quién coge ese curso, lo va a poder aprovechar más o menos. Y es un curso para personas que no tienen ni idea, por ejemplo, porque es muy asequible para empezar a hacer algo interesante, o para personas que ya saben pintura, que ya tienen muchos skills, pero que quieren mejorar o que quieren pues ampliar las técnicas. Y este es el primer curso que hice, lo hice al poquito de la pandemia, que fue cuando yo empecé pues a meter más vídeos en Instagram, etcétera, y lo hice porque mucha gente me preguntaba y me pedía, oye, ¿cuándo vas a hacer un curso en no sé dónde? ¿Cuándo vas a venir a Madrid? ¿Cuándo vas a volver a Barcelona a hacer un curso? Y claro, yo por mi trabajo, moverme a dar cursos por ahí es un poco complicado, se me complica bastante por la agenda. Y pensé, bueno, pues voy a empezar a grabarme cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo lo que sea, y luego pues me lo monto, me lo hago y así ya tengo un curso que es súper asequible, creo que son 50 euros, entonces para que todo el que quiera, todo el que se lo quiera, pueda permitírselo, ¿no? Y ese es el curso de props que ha tenido una acogida buenísima, que he vendido un montón, que la gente además luego se suscribe a un grupo de Telegram que tengo, uno en español y otro en inglés, porque el curso Yo, está por un lado en español y por otro en inglés, y así la gente pues ¿cómo? comparte dudas. Yo no estoy en ese grupo, ¿qué pasa? Pero, pues porque no te has apuntado, no te has apuntado a ese grupo. Yo te mando un enlace. Soy ¿Tienes muy Telegram, Tomás? torpe, soy muy torpe. Está muy bien porque hay gente que pregunta lo mismo, mucha gente diferente que te pregunta lo mismo. Entonces, este tipo de comunidades lo que hacen es pues ayudarnos a nosotros, ¿no? A que el esfuerzo de contestar a alguien y explicarle esto, lo otro, y darle alguna foto de algo que has hecho y que le responde a su pregunta, pues que puedas aunarlo en un grupo y que le pueda servir a más de una persona. Yo hice un vídeo hablando sobre la educación, porque yo fui profesor en la escuela durante 17 años. Hice un vídeo de por qué lo dejé y es un vídeo que es muy crítico con todo el sistema de educación reglada. Pero al final del vídeo, yo no grabé ese vídeo hasta que tenía una alternativa positiva, hasta que podía acabarlo bien, ¿no? Y claro, en ese vídeo anuncio que la educación va a encontrar caminos extraños, ¿no? Y este es uno. Es decir, yo me imagino a mí yo de cuando yo tenía 15 años, donde era imposible conseguir ningún tipo de información sobre nada de las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Y si yo tuviera 15 años ahora, tener la oportunidad de recibir clases de alguien que ha estado pintando para Star Wars o para Batman, para todas las cosas maravillosas que tú has hecho, y que directamente estás allí, me lo estás contando y me lo estás enseñando,
en casa. O sea, me parece una locura. Una de estas cosas que tenemos ahora que nos parecen medio normales, pero que en realidad no lo son. O sea, son privilegios absolutos. Bueno, cuando yo era más jovencita existía una alternativa que era la Stan Winston School, que son en inglés. Esa es la única pega y es un poco estilo doméstica. Tú te suscribes, pagas una mensualidad y entonces tienes acceso, depende de la mensualidad que pagues, pues a X vídeos o a todos o lo que sea. Y era muy interesante, y además es que la Stan Winston School, sus profesores son gente que ha estado haciendo lo más grande en los 80 y los 90, ¿no? Como Jurassic Park, como Terminator, como Predator. Y para mí era increíble poder ver esos vídeos y esas técnicas, pero sinceramente creo que esto que hago yo es un poquito más específico, está un poco más redirigido hacia, en concreto, la pintura de props o la pintura de efectos de pintura, y además tienes la versión en español, pues que yo entiendo que hay mucha gente que pagar por un curso en inglés que más o menos te vas a enterar, pero que igual en español siempre va a ser algo mucho más sólido. Y por supuesto ese vídeo que hiciste de la enseñanza, que te das bastantes latigazos, tengo que decir, innecesarios. Yo creo que es bastante honesto por tu parte todo lo que cuentas y me gustó mucho verlo porque me parece súper bonita toda la reflexión que haces de... Al principio es un poco desalentador lo que cuentas, ¿no? De cómo empezaste a darte cuenta de que estaba todo un poquito podrido y que no había salida y luego ya va saliendo un poquito el sol. Sí, no, que quería organizarlo así, pero había que pasear por el Sí, valle sí, oscuro, ¿no? por el fango. Porque creo que, que hay barro, o sea, no creo que existe ese barro. Pero no nos metamos ahí, no nos metamos ahí. Mira, y Cine82 dice, yo con los cursos de Ruth, aunque no hago cosas a nivel profesional, he mejorado lo que no está escrito. Anda, qué bien, me alegro un montón, qué alegría, qué alegría. Exacto. Pues sí, a raíz de luego hice uno de cromados, que ese sí que es para gente que ya tiene un poquito más de control, hay que saber usar pistolas de pintura, etcétera, etcétera. Y ahora acabo de sacar hace poco uno de figuritas, que bueno, mira, el de cromados tengo aquí el casco de Iron Man, que en realidad Es en el una de cromados lo que enseño es a pintar el casco de Mandalorian. Tengo un curso que saldrá dentro de poco porque lo tengo ya casi editado del todo y el último curso es el de pintura de figuras, que pinto esta figurita que está inspirada en el arte de Jan Blanco y nada, pues este sí que es súper asequible porque es más cortito y es lo que te digo, quiero que los precios estén siempre como, porque a mí esto no me va a pagar las facturas a fin de mes, a mí lo que me paga las facturas es mi trabajo, pero esto me cuesta un trabajo también, entonces de alguna manera le pones un precio que compense para todos y que lo que te decía antes, que todo el que pueda se lo pueda permitir. Y me parece una vía muy buena de condensar todo lo que vas sacando, en tanto tú como cualquier persona que cree contenido en redes y que puedas decir, pues mira, si yo esto te cuento como tal, pero si quieres realmente saber cómo hacerlo, aquí tienes este curso que te lo va a enseñar de pe a pa. Entonces, das un poco todas las alternativas. Y, y bueno, Tomás, tú acabas de sacar también un curso, ¿no? Hombre, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy mucho menos emprendedor que tú y en vez de hacerlo todo por mi cuenta, yo tengo ayuda del hermano mayor. No, yo sí que he sacado el curso en doméstica, he sacado uno y anuncio que va a salir otro sobre policromía, sobre mis técnicas de policromía. O sea, y este es de escultura. De escultura y ensamblaje, sí, de cómo hago, son dos cursos que en realidad son hermanos. En uno hacemos la escultura y en el otro la pintamos. Y sí, claro, una de las cosas que sí que también quería comentar es eso, es decir, nosotros esto lo hacemos por pasión y porque nos gusta, ¿no? Pero necesitamos poder vivir de ello para poder enseñarlo. Claro, claro, Es por claro. eso es decir, hacer un vídeo random en YouTube un momento no nos cuesta nada, eso es verdad, pero hacer esa cosa más organizada, ¿no? Que lleve a algún sitio, que sea un poco esa transmisión de conocimiento jerárquico, o sea, de lo más importante a lo menos importante, los pasos, tal, eso sí que necesita mucho más tiempo de preparación y de hacer, ¿no? Y es por eso que los cursos tienen que costar algo, y es que es inevitable que Claro, sea. claro, claro, totalmente. Yo, fíjate, el otro día hablaba con un compañero por aquí por Instagram, es un chico que hace cosas muy parecidas a lo que hago yo y es muy bueno. Y el otro día me contaba que estaba pensando en empezar a grabarse para sacar cursos también como yo. Me parece genial, ¿eh? Me parece que esto es que lo haga todo el mundo. Pero sí que es cierto
que no es tan fácil como parece, que no sé si parece fácil, pero desde luego no lo es, porque no es solamente grabarte. Tú en realidad grabarte mientras estás trabajando es relativamente fácil, porque estás trabajando, enfocas la cámara, diferentes planos y tiras, pero luego tienes que editarlo, luego tienes que doblarlo con voz, luego tienes que meter los efectos, dividirlo en capítulos. Es un currazo, pero que alucinas. O sea, yo esto porque en parte me gusta y lo disfruto. Si no, yo no sé si compensa. Entonces, al final, por supuesto que le tienes que poner un precio, por supuestísimo. Claro. No, pero incluso en mi caso, en donde yo ni lo filmo, ni lo edito, ni nada, porque tengo a la gente increíble de doméstica que lo hace todo, o sea, la preparación del curso fueron meses. Porque además tienes a alguien allí. Meses. A mí una de las cosas que me gusta mucho de doméstica es que ellos te guían en el proceso de hacer el curso. Yo tenía las dos Ajá. productoras eran duras, pero una de ellas, no, esto no se entiende. Tienes que encontrar otra manera de hacerlo. Por ejemplo, en el curso de policromía, yo decía, vamos a hacerlo con restos de esculturas. Y me dijo, no, porque la gente no tiene restos de esculturas en casa. Entonces, te Claro. hacen verlo de otra manera. Busca alguna solución para hacerlo. Y encuentro una, finalmente encontramos una que queda muy bien y que es muy chula en el curso, muy barata y tal. Pero claro, tienes a alguien, mientras lo preparas, que te está ayudando a prepararlo. Y que te está ayudando a organizar las cosas. Y dices, esto no se entiende. Yo creo que esto me quedaría mejor si lo haces aquí. Y a mí ese proceso fue muchísimo más largo y muchísimo más costoso de lo que yo me habría imaginado, pero me encantó, lo disfruté. Además, yo se lo decía a ellas, me ha llevado mucho trabajo, pero no he tenido la sensación ni un solo minuto de estar haciendo algo inútil. Y al Qué bien. final tienes un curso, el mío, el de modelado, dura 3 horas y media más o menos, pero en el que es todo válido, o sea, es todo contenido, a veces más teórico, a veces más abstracto, de estas cosas filosofadas que me interesan más a mí, ¿no? Y a veces es muy práctico de vamos a hacerlo con esta herramienta aquí, pero me encanta la estructura que le hemos dado a eso. O sea, Y eso es algo que yo soy incapaz de hacer. tú pensaste el curso, luego te preguntaron, ¿no? Pues cuál va a ser la estructura, entonces tú les cuentas un poco como el índice, digamos, y ellos te van redirigiendo hacia qué es lo mejor o qué es lo peor o qué es lo que no puede funcionar o qué es lo que sí que Sí, funciona. sí, sí. De hecho, lo preparamos juntos. El contenido es mío, yo propongo las ideas, pero a veces sí que me decían, esto vamos a intentar hacerlo de otra manera, o esto creo que estaría mejor aquí, se entenderá mejor si lo hacemos aquí, Claro, o cosas de estas, ¿no? Entonces, lo claro. que tú decías, por ejemplo, tu curso es de pintar una pistola de plástico. No, no es así. En tu curso pintas una pistola de plástico, pero das un curso de muchísimas cosas que te sirve para todo lo demás. Sí. Entonces, la manera de plantear mi curso, yo al principio me compliqué mucho, ¿no? Me parecía muy difícil transmitirlo todo. No, no, vamos a hacerlo. Una pieza muy sencilla, que una persona que nunca haya hecho nada pueda hacerla en casa. O sea, el objetivo es que alguien que nunca ha hecho nada la pueda hacer en la cocina, Sí, ¿eh? Que pueda hacer eso, pero al mismo sí, tiempo que estés dando el contenido suficiente para que los que sepan aprendan mucho más. exacto. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque No, siempre hay que pensar un poco las dos opciones, ¿no? exacto. Entonces, tu curso del Prox me gustó porque también es ese mismo contenido, ¿vale? Puedes copiar los pasos que tú haces y conseguirás la pistola pintada así, o puedes ir aprendiendo muchísimas de las cosas que vas diciendo, que van mucho más allá de lo que estás haciendo. Exacto. Y ese proceso previo incluso, a mí me pareció más complejo incluso que todo lo demás, ¿no? Porque es esa cosa de destilar el conocimiento para que sea algo manejable y lo más denso y lo más productivo posible. Y tú, por ejemplo, una vez, o sea, os estabais, ya cuando teníais decidido más o menos la estructura, te pones a grabar con ellos en sus estudios, en sus instalaciones, y luego te locutas, ¿o cómo funciona? Bueno, cada curso funciona de una manera distinta. En mi caso, pues yo me fui 2 semanas a Madrid y grabé los dos cursos. El que ha salido y el que va a salir, que de momento ni he anunciado ni nada, o sea que, spoiler. Y allí son 3 días de rodaje para el curso, muy intensos, Claro. y el tráiler, que para ellos le dan muchísima importancia al tráiler. Y me lo pasé genial, o sea, muy intenso, pero me lo pasé muy bien. Sobre todo porque todo ese trabajo previo ya les conocía, y ya habíamos hablado, había hablado con la productora, que es la que lleva todo el curso, y pues también con el realizador del curso, que es Marcos Callejo, porque también hice un directo con él, en donde yo al final me sentía muy a gusto, pero yo simplemente les decía, a ver, yo quiero contar esto ahora. Y ellos ya conocían el tema, porque ya lo habíamos hablado varias veces, bueno, pues vamos a hacerlo desde aquí.
primero explícalo, después hazlo, ¿no? Era todo un trabajo muy en equipo. Mi curso no lo hice yo, sino que lo hicimos entre 4 allí mismo y con muchísima más gente. Y después ellos lo editan. A mí una de las cosas que me gusta es que el nivel de producción es algo que para mí es inalcanzable. O sea, yo estoy muy contento, aunque no funcione nada el curso, es precioso verlo. O sea, está muy bien, ¿no? Eso es algo que sí que cuesta más hacerlo solo. Y después sí que está subtitulado a muchos idiomas. No está doblado, sí que está subtitulado. Bueno, eso es muy importante también para que tenga acceso otro tipo de público extranjero al curso. Eso está muy, muy bien. Yo tengo 2 versiones directamente. Me locuto por un lado en español y por otro lado en inglés, porque yo creo que tú también lo haces. Claro, cuando tienes este rollo de que por un lado quieres contar las cosas en inglés, como en las redes sociales, porque sabes que es un idioma que llega a todo el mundo, pero por otro lado tu idioma materno es el español y es en el que te sientes más cómodo, ¿no? Entonces intenta siempre llevar un poco esa dualidad que los expertos de redes sociales dicen que es lo peor. Sí, creo que sí. Yo en Patreon sí que tengo contenido en los 2 idiomas. Hago los vídeos siempre en los 2 idiomas. O los ruedo 2 veces, sobre todo si es más de discurso, los ruedo 2 veces, evidentemente. Y si es de proceso, grabo todo el proceso, edito todo el proceso y lo locuto 2 veces también. Claro. Entonces, bueno, es agotador porque es el doble de trabajo, claro. Claro, totalmente. Di que cuando lo locutas en español, que es lo que yo hago, lo locuto en español y ya sobre la locución en español voy haciendo la traducción casi simultánea. Entonces, quieras que no, en español es un poquito más de curro porque vas viendo, ay, ahora tendría que haber contado esto y no lo he contado, voy a contarlo aquí. Pero bueno, yo en la página web, que es donde vendo los cursos, en ruthvillamagna.com/escuela o /school, si son en inglés. Entonces ahí sí que la página web la mantengo en doble idioma. Si estás en la versión en español, hay una pestañita que dice inglés, vas a la inglesa y al revés. Y de momento este sistema me funciona muy bien porque creo que sacar los cursos solo en inglés, hay mucha gente que, ya es lo que te decía antes, que se siente mucho más cómodo viendo un curso en español y entendiendo absolutamente todo y no tener que hacer ningún esfuerzo de traducir. Y para mí también es más fácil contar ciertas cosas. De hecho, los cursos en inglés duran a veces 10, 15 minutitos menos que los en español porque siempre te enrollas contando alguna cosa cuando estás haciendo algún tipo de proceso más largo. Pues, por ejemplo, en el de pintura de props, cuando estoy encintando, poniendo cinta de carrocero en algunas partes del arma, pues vas contando cosas de tu trabajo porque te surge, ¿no? Porque es muy fácil en realidad hacerlo. Pero jo, me alegro un montón de que tú hayas sacado por fin un curso porque creo que lo que tú enseñas es súper importante y hay mucha gente que le flipa. Ya veremos, ya veremos. Yo, como soy mucho menos emprendedor que tú, te digo yo, lo hago a la manera cómoda, ¿no? Porque tú es que tienes muchos perfiles juntos. Otra cosa que quería hablar antes de que terminemos es sobre el aprendizaje del arte. Es decir, nosotros estamos hablando de cómo enseñar, de cómo enseñamos lo que hemos aprendido. Otra cosa es cómo aprendemos, ¿no? Porque hay mucha gente ¿Cómo que a mí me escribe aprendemos que ya nosotros? es mayor, que ya no... Pero claro, aprender de niños, una cosa que digo en el vídeo sobre la escuela, que aprender de niños es muy fácil. O sea, los niños aprenden solo y no necesitan grandes maestros para aprender mucho. Si el maestro es bueno, aprenderán más. Pero con un mal maestro aprenden igual. Cuando somos mayores ya nos cuesta un poco más. Entonces, a veces yo no sé si lo más recomendable, y esto con Ferran, que estaba por aquí, es una cosa que he hablado a veces, es ir primero al meollo, o sea, a lo profundo de nuestros lenguajes, ya sea del color, de la pintura o de la escultura, y a partir de ahí que vaya yendo hacia los detalles, o es lo contrario, sí, empezar con los detalles, cómo hago este efecto, cómo hago esta cosa, y a partir de ahí ir profundizando a lo más profundo que tenga cada uno de... Claro, Creo que cada cual es diferente, ¿eh? Pero ¿tú sí. cómo te sientes más cómoda? Yo creo que es súper importante tener un plan de acción desde el principio. O sea, no pensar, quiero hacer un efecto óxido. No, tienes que pensar en qué es lo que quieres. La visión un poco más panorámica del acabado en tu cabeza. Y si no lo tienes claro, siempre buscar referencias en Internet, porque es que hoy día es tan fácil encontrar de todo absolutamente. Buscar referencias en Internet y cuando ya tienes una idea de más o menos un patrón, una especie de pequeño bosquejo o de collage en tu cabeza, entonces ya te vas despacito a los detalles y empiezas a pensar, pues aquí voy a meter un efecto tal. Y además me gusta mucho dar un poquito de vía libre a la improvisación.
y que así como has decidido que esto va a ser así, pues luego de pronto piensas, pues igual aquí le vendría bien unas aguadas un poquito más negras, o aquí me he pasado con esto y voy a limpiarlo un poco, igual le meto un efecto de otro tipo, o esta aguada le tiene mucho marrón, le voy a meter un poco de amarillo para que quede un poquito más fría. Y así vas construyendo y ese es el proceso. Mira, el otro día estaba trabajando y lo pensaba, ¿eh? Pensaba para mis adentros. Estaba pintando una cosa de la película en la que estoy trabajando ahora y estaba pintando una cosa que era un efecto cobre. Y entonces estaba muy ambientado. Y yo tenía en la cabeza más o menos cómo lo iba a hacer. Entonces, más o menos iba trabajando y a medida que lo iba haciendo y que iba quedando como estaba en mi cabeza, más o menos, me iba emocionando y cada vez iba más rápido porque es que quería haberlo terminado, ¿sabes? Entonces era como, venga, yo ahora le voy a meter esto, ay, a ver si se calla y lo puedo pulir y sigo al siguiente paso y me doy cuenta de que eso es algo que me gusta mucho hacer, que me gusta mucho estar en ese momento en el que ya cuando vas aterrizando el proyecto y vas empezando a irte a los detalles y me gusta mucho poder disfrutar de ese tramo. ¿Tú cómo lo haces? No, ahora cuando lo decías esto, estaba pensando que una de las cosas que más me cuesta transmitir es precisamente ese disfrute por la improvisación. ¿No? Porque cuando tú haces un curso, cuando haces un vídeo, el efecto cobre verde, por ejemplo, siempre lo racionalizas mucho, haces pasos, primer paso, hago tal, segundo paso, hago tal. Y aunque es verdad que nosotros lo hacemos así, a veces, ¿no? Porque de vez en cuando dices, bueno, así, pero aquí una gota de naranja, ¿no? Y Claro, tal. Y a veces que yo hago los vídeos simplemente como pinto la pieza, sin contar nada, ¿no? Son vídeos simplemente con música. Y alguien me dice, ¿por qué has hecho esa gota naranja ahí? Y me cuesta tanto explicar el por qué. Porque ya. cuando tienes que explicarlo por pasos lo racionalizas, pero cuando no lo estás racionalizando para explicarlo, de vez en cuando, sí, aquí necesita un naranja, ¿no? Y cuesta mucho el por qué hago este naranja. Y Ya, es por eso que a veces hago esos vídeos más sobre la reflexión del color, ¿no? Porque claro, creo que ese es el punto para después poder jugar con lo que aprendo en tu curso de props, que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues cómo puedo usar esto aquí, ¿no? Cómo puedo hacer tal y tal. fíjate, Y yo eso es algo que cuando empecé a pintar echaba mucho de menos, ¿no? Tener un poquito de background de teoría del color en la cabeza. Y es verdad que ahora quizás debería empezar a explicarlo más, porque como tú dices, yo sí que lo tengo en cuenta, ¿no? Y de pronto dices, voy a meterle una sombra aquí y va a ser un poquito oscura. Pues como es un amarillo, voy a meterle un poquito de azul para oscurecerlo hacia el tono más oscuro y entonces así va a quedar tal. Y si lo quiero un poquito más claro, pues igual le meto un poquito de rojo y blanco y voy un poquito. Entonces, yo en la cabeza sí que tengo más o menos claro por qué hago esto, qué tengo que añadir si está muy rojo, qué tengo que añadir si me ha quedado muy verde para buscar los contrastes, qué colores funcionan muy bien juntos. Pero quizás es algo que no verbalizo porque es muy largo al final, ¿no? Es muy largo explicar todo lo que hay detrás de toda esa teoría del color que tú has aprendido con la práctica o con el estudio. Entonces, sí es cierto que quizás debería de empezar a explicarlo un poco más, ¿no? Pues mira, esto funciona muy bien porque tiene... Luego también hay cosas que son muy imperceptibles si no eres un pintor eh, experimentado, ¿no? Y tú, tú ves un color y tu ojo lo divide ya en capas automáticamente. Y dices, eso tiene ocre, tiene azul, tiene un poquito de blanco, un poquito de negro y tiene sombra cruda, por ejemplo. Pero es muy difícil explicar todo ese proceso que tu ojo hace automáticamente cada vez que estás mezclando color, que estás haciendo algo. Entonces, para mí es más fácil contarlo pues para todos, para todo el público, en plan, pues esto, coges este color, esto lo mezclas con esto y esto lo mezclas con esto. Pero tienes razón que todo tiene un sentido, por supuesto, para mí todo tiene un sentido y para ti también, claro. claro, claro. Pues por eso yo intento hacer las dos cosas. Procesos, receta de cocina, ¿no? Que tenga eso, que son muy útiles y es verdad que te ayudan mucho, aunque sea para empezar. Y Sí. después intentar transmitir esa cosa de la intuición. Que la intuición no es nada más que conocimiento no verbalizado, ¿no? O no perfectamente racional en la cabeza. Pero eso a mí me parece muy importante, porque creo que muchas veces es la diferencia. O sea, ese punto hay que es que esto necesita una rayita naranja. ¿Por qué necesita una rayita naranja? Pues porque lo necesita, porque lo está llamando, porque ese turquesa quiere guerra, ¿no? Pero claro, eso ¿cómo lo cuentas? Es difícil, ¿no? Y es por eso Sí, que es necesitamos difícil. procesos más largos y que no sea solamente un tutorial de un efecto, sino intentar reflexionar más sobre el color, sobre este tipo de cosas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues bueno. Pues nada, esto es lo que quería contar. No sé si alguien tiene pregunta. Había un comentario, sé que Ferran, que le había comentado antes, Ferran Sanz ha hecho los 2 cursos, dice, y que le ha gustado mucho. Qué bien, Después hay gente me diciendo alegro un que montón. felicidades. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, vamos a dedicar ahora los últimos minutos a las preguntas, si alguien tiene, y si no, pues nada. Y bueno, aprovechar también para decir que Ruth, aparte de una pintora increíble, una docente online espectacular, tiene otro de esos proyectos que es de Alchemist, que es ¡Ay, sí! el podcast de los alquimistas, que es un programa sobre gente que trabaja en el mundo del cine y que vais invitando a gente muy buena y otras veces a mí. Y que es muy chulo. Sí, además tú has venido 2 veces, así que tan malo no serás. Es un privilegio, es un privilegio. Oye, pues cuando salga Dune 2, Dune 2, igual podía, aunque no hayas trabajado en la 2, igual sí que podías venirte y charlamos un ratito sobre la película, ¿no? Pues sí, claro, además podré hablar mucho más libremente porque no he trabajado. Yo sé que trabajé en la primera, pero Claro, no en la segunda. claro que, pues, Entonces, o sea, que no lo sabe, Tomás trabajó en la primera de Dune, que poca broma con eso, ¿sabes? Pues, pues sí, pues Alchemist, hablamos un poco de nuestros trabajos con otros compañeros de profesión que se dedican un poco a esto también, no es específicamente a pintura, sino a otros temas relacionados con el cine, y contamos un poco anécdotas, pues lo que nos sucede mientras trabajamos, traemos gente española que está trabajando por el mundo, pues como Tomás o como tantos otros, y que no se conocen porque es gente pues que no salen delante de las cámaras. Y me parece que hacemos una labor didáctica también muy chula, que hay mucha gente que nos escribe, y es súper bonito esto, Tomás, y nos dice, gracias a vosotros me he tirado a la piscina y ahora estoy trabajando de lo que siempre soñé. Y te quedas como, wow, o sea, ¿en serio un podcast puede mover tanto a alguien como para hacerle tomar decisiones tan drásticas de la vida? El otro día tenemos también un grupo de Telegram, que creo que es Mis Podcast o algo así, y el otro día nos escribió un chico que nos sigue desde hace mucho tiempo y está en el grupo de Telegram y nos dijo que le habían hecho fijo en la empresa de efectos especiales que había descubierto a través de Alchemist y que por eso les había llamado y había conseguido un trabajo y ahora le habían hecho indefinido. Y te quedas como, ¡buah! claro. Es que me parece muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Así que invito a todo el mundo que quiera escuchar este podcast, Alchemist Podcast. Estamos en todas las plataformas y ahora nos hemos abierto una cuentita de TikTok donde se nos ven las caras, que aunque nos da un poco de vergüenza, pues es bastante cachondo también. Y además de útil y tal, es entretenidísimo. Sois muy divertidos. Me A ver, alegro, una me pregunta. alegro. Servin8721 dice, ¿sabes qué me pasaba? Que quería bajar algún tono y usaba blanco en vez de un color pálido y perdía la saturación del pigmento. ¿No? Claro, esto es muy típico, ¿no? Que cuando quieres hacer un tono más claro metes blanco y cuando quieres hacerlo más oscuro metes negro. Es el típico error de principiante que hemos cometido todos. Cuando le metes blanco lo que haces es que palidece el color un montón y cuando le metes negro lo ensucia. Entonces tú tienes que tener la paleta de colores en tu cabeza o físicamente para tenerla clara y saber que si estás usando un ocre, mirar en la paleta de color hacia dónde van los oscuros y hacia dónde van los claros. Hacia dónde van los oscuros, ese es el color o esos son los tonos que tendrías que añadir para ir oscureciéndolo, y hacia dónde van los claros, esos son los colores que tendrías que añadir para ir haciéndolo más claro y jugar un poco con eso. Siempre es muy importante, esto es algo que no sé si lo digo lo suficiente, pero es muy importante que cuando se va a hacer algo, si tú tienes un proyectito y quieres ponerte a hacer algo, un cromado, una pintura de piel, lo que sea, hacer pruebas aparte, por favor, siempre en una pieza que tengas por ahí en la basura, en un cacho de plástico, lo que sea. Hacer pruebas aparte cuando ya sabes que funciona, a por él. Y además los colores son muy importantes, los acrílicos, secarlos, cuando haces mezclas, secarlos, porque cambian un poquito de color cuando secan. Uno de los profesores buenos que tuve de pintura, que no tuve muchos, pero tuve alguno que sí, el primer día de clase nos hizo una demostración de cómo funciona el color. Y cogió un ocre y un blanco. Los mezcló en la paleta y pintó. Y quedó ese color enharinado, que decimos en catalán, Claro, enfarinar, que claro, es claro. horrible, Sí, espantoso, sí. ¿no? Y después lo que hizo es primero pintar blanco, que se secara, y pintar con el ocre por encima semitransparente. Y quedaba ese ocre claro, pero luminoso, cristalino, Claro. precioso. A veces no mezclar la paleta, sino jugar con capas. Yo pinto mucho con capas, Totalmente. siempre. Sí, sí, sí. Tú, si es verdad, tú lo haces un montón, funciona genial. Yo lo hago también mucho para enriquecer efectos de pintura,
pues a veces mezclo, de hecho, últimamente lo hago muchísimo, mezclar barnices con un poquito de color. Y entonces tienes como esa veladura, ¿no? Que le das encima y que luego además queda súper fijo y queda muy bonito porque el barniz además le da como un acabado más, pues satinado brillante o mate, el que quieras. Y también me gusta un montón. El tema de las transparencias, el problema que yo descubrí que tiene en el cine, y te lo quería preguntar, no te lo he preguntado nunca, es que muchas veces cuando trabajo con transparencias queda genial en la vida real, pero en cámara es imprevisible, porque la luz le puede afectar de maneras distintas y puede que salga el color de abajo y no el de arriba. Entonces, sí que cuando hago algo para cámara, procuro que las cosas sean mucho más opacas porque al menos es controlable. ¿Es verdad? O sea, ¿esa intuición que tengo es así o no? Sí, sin duda. Entonces, lo que yo hago siempre es hacer fotos con el móvil, que hay muchas películas que no se puede en teoría, pero es la única manera de ver luego cómo va a quedar en cámara y aunque con la luz puede variar mucho, yo lo que hago es irme al exterior, afuera de la nave o del taller donde esté trabajando y le hago una fotito con el móvil o aunque luego la vaya a borrar, ¿sabes? La foto porque no pueda tenerla, pero por lo menos haberla visto en pantalla ayuda un montón. Y ahí además hay veces que cambia un huevo y entonces ahí también te da un poco las pistas cómo tienes que seguir hacia un lado o hacia otro. Alguien preguntaba antes cómo se escribía Alchemist. Alchemist es con K. Alchemist, terminado en ST, con K. O sea, es como alquimista, pero con E, con K. Ahora lo escribo aquí y a ver, alquimista. Que además últimamente ha vuelto Iván y le estamos recuperando para de vez en cuando. Iván Bejarano. Podcast muy recomendable. Y nada, creo que no hay más preguntas, a no ser que me haya saltado alguna sin querer. ¿Dónde encontramos tu curso, Tomás? Bueno, En Doméstica. ¿Ves qué mal vendedor soy? Fatal. Sí, mi curso está en Doméstica. Si vais a través de los links que yo comparto en las redes sociales, más gracias que si vais directamente a la web. ¿Tienes el link en tu perfil? En tu perfil En el link de Instagram. Está. Y lo comparto mucho en las stories también, vale. Entonces si a alguien le interesa, que lo compre donde quiera, ¿no? Pero es verdad que la comisión es un poquito distinta, pero bueno, que lo hagan como quieran. Y el tuyo está en tu web, Ruth Villamagna. El tuyo, ¿no? Está en mi web, ruthvillamagna.com/escuela o /school. Tengo ya 3, vendrán más y nada, muy, muy a tope. Yo la verdad es que quiero hacerme ahí un buen nicho de cursos donde puedas elegir todo lo que quieras y bueno, y poder compartir, que además era el espiritual, que cuando empezó el proyecto del podcast, al principio antes de ser un podcast, lo que queríamos hacer era compartir vídeos de nuestros procesos de trabajo, incluso enlazando pues mi proceso de pintura, que sería mi vídeo, el proceso de construcción de la animatrónica, que sería el de Javi, el proceso de escultura, que sería, por ejemplo, el tuyo. Pero bueno, como son proyectos también muy grandes y muy complicados, pues al final te vas a lo asequible y a lo facilito. Y yo he empezado así despacito, con 3 cursitos y voy a ir metiendo más. Y bueno, quién sabe, igual el día de mañana tengo una escuela virtual con más profesores que pueden enseñar otras técnicas. ¿Quién sabe? Si buscas profesores, cuenta conmigo. Hombre, por supuesto. ¿A quién voy a liar si no es a ti? Pues nada, pues eso. Todos los que estéis interesados en la pintura de cosas en 3D, aunque tú podrías pintar lo que sea. No, bueno, cosas en 3D. Está muy bien definido. Antes de cortar, otra pregunta que te quería hacer. ¿Has hecho alguna vez los forillos estos grandes del decorado? No. Me encantaría, pero es una técnica súper específica, hay que aprenderla. Me lo he planteado muchas veces, porque estando aquí es el lugar ideal. Y es una técnica muy complicada en la que, lo he explicado muchas veces, tú te acercas, no ves nada más que trazos súper toscos, te vas alejando y con el juego de perspectivas, luz y sombras es increíble, pero claro, tú te metes en un trabajo así, que es como un trabajo nuevo, tú empezarías de junior o de trainee, como de prácticas, al cabo de 3 años podrías acceder ya a tal y con suerte, igual en 5 o 7 años te dejan ya coger la brocha y ponerte ahí a pintar cosas. Vale. Te lo digo porque conozco gente que también se ha metido ahí un poquito, ha empezado a meter la cabeza y pues el proceso es largo y claro, pues hay que meterle... Sí, pero es un arte maravilloso y luego lo tiran a la basura. ¿Qué te parece, Tomás? Es increíble. Yo me acuerdo que vi uno en Maléfica 2, la parte del trono del bosque, todo el fondo era pintado en tela. Qué barbaridad.
Entonces tú ves, hay árboles que son de verdad, con hojas de plástico y tal, pero el fondo está pintado, es pintura, brochazos, como tú Sí, dices, y ves la peli y te lo comes todo, es es precioso. increíble. Es precioso. Además es precioso y es una pena que no tenga mucha visibilidad luego en los making of o los libros que salen, ¿no? Que no lo enseñen un poco más y que parece que sea un arte que ha desaparecido y sin embargo está ahí todavía en las grandes películas de Hollywood. Exacto. Pues nada, lo que decía, si te interesa pintar cosas en 3D, props, esculturas, lo que sea, por favor sigue a Ruth y mírate esos cursos porque son muy, muy interesantes y muy válidos. Pues nada, Muchas Ruth, gracias, Tomás. ya encontraremos otra oportunidad para volver a hablar, Hombre, espero. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un besazo muy fuerte, cuídate. Un Igualmente. beso a todos los que se han conectado y los que se conectarán en diferido. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.